Mourinho. Mourinho. ¿Por qué Mourinho no fichó por el Barça? ¿No? Algo que os he dicho al principio. ¿Por qué no fichó por el Barça? Ahora pido cámara para José Antonio Luque. Aquí se ha dicho mucho. Se ha dicho que el Barça le rechazó. Se ha dicho que el Barça le rechazó, se ha dicho que fueron Mourinho y Jorge Méndez los que se ofrecieron al Barcelona. Se han dicho muchas cosas, se ha renegado mucho de la figura de Mourinho, gente que le intentó fichar, como ahora voy a explicar. Bueno, nos situamos hace 3 años, justo en la temporada en la que el Barça decide desprenderse de Rijkaard y Mourinho decide a la vez abandonar el Chelsea o llega a un acuerdo con Abramovich porque ninguno de los dos se soportaba ya al otro, con lo cual Mourinho abandona el Chelsea. Mourinho recibe en esa pretemporada, antes de la del Barcelona, 4 ofertas o 4 llamadas. Una del Valencia, otra del Atlético de Madrid, una del Bayern de Múnich y una de la selección inglesa, que al final acaba fichando a Capello ese verano. Bien, por diferentes motivos rechaza las 4. Las 2 de España, bueno, pues no lo tengo claro, pero bueno, las rechaza. La de Alemania porque no sabe alemán, porque no se quiere meter en un vestuario lleno de alemanes, no sabe alemán. Y la de la selección inglesa porque es un entrenador, como otros muchísimos, que lo llevan tan en la sangre que no está dispuesto a entrenar y a reunirse con sus jugadores una vez cada mes, una vez cada mes y medio. En ese momento se produce la llamada del Barcelona. Es el Barcelona el que llama a José Mourinho. Se pone en contacto con él y empiezan a negociar el posible fichaje del portugués por el club de Can Barça. Lo negocian e incluso llegan a acuerdos verbales. Tanto es así que Mourinho visa y da el visto bueno al traslado del equipo al inicio de los entrenamientos del equipo en la ciudad deportiva de Sant Joan d'Espí. Se le presenta el proyecto, se dice esta es la ciudad deportiva y Mourinho visa e insisto, da el visto bueno. Si acabamos llegando a un acuerdo, efectivamente iremos a entrenar a Sant Joan d'Espí. Mourinho establece ya unos primeros contactos con doctores, con fisioterapeutas, con recuperadores del Barcelona, preparando ya trabajo de pretemporada. Bien, van transcurriendo los días y hay un momento de la negociación, hay un punto de la negociación que es clave, que es vital, y al final Mourinho no es entrenador del Barcelona por una cena. Verán, hay un momento de la negociación en el que el Barcelona se pone en contacto con José Mourinho y le dice ¿dónde estás? Estoy en Portugal, estoy en Lisboa. Bueno, pues tenemos que ir a cenar, es Joan Laporta, habló en boca de Joan Laporta. Vamos a ir a cenar contigo, Johan Cruyff y yo. Y Mourinho dice, ¿por qué? ¿Por qué Johan Cruyff? ¿Por qué? ¿Qué es Johan Cruyff en el Barcelona? No, bueno, ya sabes que es un amigo mío y que si... No, pero ¿tiene algún cargo en el Barcelona? No, yo no tiene ningún cargo y tal. Bueno, pues yo no tengo por qué cenar con nadie que no tenga ningún cargo en el Barcelona. Yo ceno con el presidente. Este contacto no se produce directamente, este contacto se produce a través de Jorge Méndez. A Jorge Méndez le llaman y le dicen, oye, vamos a ir a cenar donde esté, nos cogemos un avión privado y Mourinho se niega a que se produzca esa cena. Eso es lo que frustra el fichaje de Mourinho por el Barcelona, que, insisto, estaba tan avanzado que se había llegado a detalles tales como que Mourinho visara ya la ciudad deportiva. Un detalle más. Se había decidido quién sería el segundo entrenador de Mourinho y era el nuevo entrenador de la Roma, o sea, Luis Enrique. Luis Enrique iba a ser el segundo entrenador de Mourinho en el FC Barcelona. Eso también estaba decidido. En todo ese capítulo de negociaciones, insisto, verbales, no se llegó a firmar nada en ningún momento y todo se frustró porque Mourinho no quiso cenar con Johan Cruyff, bueno, con Laporta y con Johan Cruyff, en concreto con la figura de Johan Cruyff, no por Johan Cruyff, sino por el hecho de que Cruyff, él entendía y entiende que no era nada en ese momento en el Barcelona, no era ningún responsable, no estaba en el organigrama y por tanto no tenía por qué cenar con él. Después de eso también, yo ese extremo no lo tengo confirmado, también se habla de una frase famosa de Cruyff a Laporta, después de eso, insisto, de que Mourinho se negara a que se produjera ese contacto, esa cena, una frase famosa se habla de Cruyff a Laporta que le dice algo así como si después de esto fichas a este tío, yo te hundo o te intento hundir. Y esa es la historia. Por eso José Mourinho me parece perfecto. El Barcelona no fue entrenador. Me parece perfecto. ¿Quién rechazó a quién? O sea, fue el Barça el que al final dijo no a Mourinho, ¿no? No. Fue Mourinho el que dijo yo no ceno con este. No. La cena lo hemos entendido todos. Parece Pero después, perfecto. después el Barça fue el que le dijo a Mourinho, pues no te fichamos, ¿no? Hombre, el Barça no le diría tanto que no le diría tanto que no cuando le tenían decidido ya el entrenador. Esto es muy importante, lo que está hablando es muy importante. ¿Puedo contestar? Eso lo hemos explicado 1000 veces, porque es verdad. O sea, no solo eso, sino que toda esa información de Mourinho está en un pendrive que le entrega el propio Mourinho a Ingla, que es el que va a negociar todos los pormenores del vicepresidente en aquel momento. Vicepresidente con Chiqui Beristain, viajan los dos. O sea, se reúnen con él y está todo de acuerdo. O sea, estaba todo de acuerdo. Pero al final, el que dice que no es Laporta. Claro. Porque ¿quién mandaba en el Barça?
Pero aquel pendrive... Cruyff, vamos... El que dice, yo entiendo... mandaba- ¿Quién dice que no es Laporta o Cruyff? Exacto. No, el que dice que no, el que dice que no es el que mandaba en el Barça, que era Johan Yo entiendo Cruyff. que... El que dice que no es Cruyff. Hombre, por supuesto, Claro, porque pero como Yo vamos a entiendo ver que el una que cosa. dice que no, yo entiendo que el que dice que no es Mourinho. No, Mourinho Si la dice que no era condi- cena. si la condición para si la No, condición para Mourinho firmar dice- no, es que no, cenes no, con no. este señor... Ya lo has dicho. Digamos que, vamos a ver, Yo no- Mourinho no quiere trabajar con Cruyff, Barça. Mourinho no quiere trabajar con Cruyff No. y Cruyff no quiere a alguien que no trabaje, que no vamos a acepte ver su una cosa. trabajo. Pero vamos a ver, a mí me parece totalmente lógico. Primero, Laporta sabe poco de fútbol. Y su hombre de confianza, llámese X, en ese momento es Johan Cruyff. Es decir, cuando va a contratar con la dimensión que tiene un entrenador, es lógico que exprese su metodología y hablen de fútbol y que lo escuche alguien. Vamos a ver, pero no me han ido el pendrive. Es que no lo has entendido. No lo Pero has sí que entendido. lo entendí Hay un perfectamente. detalle que no has entendido. ¿De qué? Hay un detalle que, ¿Cuál es? que tiene que quedar muy claro. ¿Cuál Que es? para cuando Laporta Sí. le dice a Mourinho hay ¿De qué van a hablar? hay que montar esta cena, Sí. para entonces ya estaba todo cerrado. Sí, pero faltaba hablar de fútbol. Solo faltaba pero firmar. perdóname, No tenía pero nada que vamos hablar aquí más. al caballo de Estaba batalla todo de hablado. siempre. Pero Luque, Estaba todo perdóname, hablado. sí, Jorge, tiene Jorge, razón. Estaba todo hombre, hablado. cuando tienes a Mourinho, cuando tienes a Mourinho Nadie matado. quiere hablar de fútbol aquí. Nadie debe dar explicaciones de qué es lo que hace metodológicamente. ¿Y qué quién lo es que el juez? A ¿Quién mí es? me- Que ¿Cómo? esas ¿Quién es el juez? explicaciones- ¿Cruyff es el juez? ¡Claro! ¿Por qué? Porque es el que más sabe del mundo. No, porque- Por favor, No, no, ¿cómo no, lo sabe? Venga, hombre, venga, hombre. Oye, ¿os ¿Cómo? puedo- os Venga, puedo hombre, explicar sí, un venga, detalle? hombre. Creo que ha quedado demostrado. Venga, hombre, No, os venga, explico un hombre. detalle que es Venga, pro hombre. Mourinho. favor, Un Cruyff. detalle que es pro Mourinho. No, que ¿quién eso sabe? habla- Zidane sabe. Que eso habla ¿Quién bien de sabe? él. Más que Cruyff seguro. No, un detalle... ¿Cómo? ¿Será un una detalle- broma? Un No, detalle será que una habla... broma. Ahora, Zidane sabe más que Cruyff. Portador de una filosofía. ¿Cuántas ligas ganó el Barça con Cruyff? Por favor, ¿Cuántas por ligas favor, ganó el Barça déjame. con No, Cruyff? Cuatro. Una nomás en total. a las 2 y 10 no Cuatro. escucho a Copa de Santander. Europa para No los escucho. Uruguay al final. ¿Cómo? Cruyff con Zidane. Ahora vamos a comparar. Bueno, a ver. ¿De qué estamos hablando? No, de Alessandro, te explico por qué lo ¿Por qué quisiera sabe cómo hace cenar. Te Cruyff? explico Por por favor. qué. La gente no le Por quiere. favor, está Cristina hablando. Perdóname, Cruyff es Alejandro, portador de una no, no, filosofía, no. por favor. Y ahí están. A Ahí ver. está lo que es el Barça. Mourinho... No. El Barça es Guardiola, que ha dejado a Cruyff muy abajo. Totalmente Mi opinión, de acuerdo. ¿eh? Vale. Pero Dice, ahí está, Cruyff es mal entrenador. Cruyff, ahí está el Barça, Pero no, Cruyff es mal entrenador, pero La es un filosofía, genio. la No. filosofía, Alessandro, te la explico filosofía, por por qué favor, no Cristina, Cruyff. la filosofía de la La filosofía. cantera, la filosofía de la Pero si cantera, lo que estamos demandando en Madrid. la cuenta Si Núñez, Mourinho lo que no la tiene. cuenta, la filosofía Núñez. La presentación del libro de Lobo Carrasco cuando dice, el Lobo me decía, presidente, no podemos estar viviendo en las Ramblas en una pensión. Y Núñez monta la Gran Masía, la Masía. Y ahí empezó a crearse esa cantera de grandes futbolistas, que Cruyff es verdad que apostó por algunos, Van Gaal, No por tantos, no tantos. algunos, Van Gaal por bastantes más de los que parece, por ejemplo, Iniesta y Xavi, Van Gaal, por ejemplo, ¿eh? Y luego Guardiola, que juega de maravilla. Y Puyol también. Y Puyol. O sea que al final Van Gaal ha hecho más que Cruyff casi en esto. La Va, rápidamente, venga. anécdota que yo creo que es definitiva, que no No te sé, habla... pero, De Alessandro, te queda déjame, derecho a Alessandro, réplica. Alessandro, Pero déjame. está apuntada. Que te explico un detalle, te explico un detalle, por favor. No es que Pero bueno, ¿de qué estamos hablando? ¿De no es que fútbol? Mourinho no quisiera hablar de fútbol con Cruyff. No era un problema de soberbia. Es que Mourinho era el segundo entrenador de Van Gaal cuando él vivió en su propia carne cómo el entorno liderado por este Johan Cruyff, Laporta, un día Van Gaal en la miseria. Él estaba el segundo entrenador de Van Gaal. Claro. O sea, él sufrió lo que suponía Fue en el víctima. barcelonismo el cruifismo. Y por eso, no porque Mourinho fuera un engreído, porque en No, esa no, época, no, no. en esa época Es lo que le dice a él Méndez. adoraba a Sitges, Sí, sí, adoraba sí, Barcelona, sí. tenía íntimos amigos en el vestuario, hablaba de fútbol continuamente con Xavi. Es lo que le dice a, perdóname, es lo que le dice a Jorge Méndez, que es el que recibe la comunicación del Barcelona. El es, del pendrive, ¿no? Dile al El de Barça, pendrive. dile al De los Barça, requisitos. ¿me dejas acabar, por favor? Si no, dile al pero Barça yo que hablaba de Cruyff- fútbol y que tú de Cruyff pendrive. no es nadie en el Barcelona y con Pero lo cual porque él yo no me voy a sufrió, sentar con él. él Y le dice, sufrió- Bueno, dile que si fuera alguien, si estuviera dentro del organigrama del Barça, yo estaría encantado. Porque Pero es como lógico. como no es nadie, No, pues yo no me siento a no, cenar es que con Cruyff él. era el director deportivo. Ah, me siento con él. Perfecto. No, que Cruyff es amigo mío. Pues no, perdóname. Que me siento con alguien del club. Claro. Bueno, pero